Hola chicos, muy buenas tardes. Nuevamente estamos reunidos para continuar con nuestras clases de química. El día de hoy hablaremos un poco acerca de la nomenclatura química. Pues bien, para organizar la variedad de compuestos que existen en la naturaleza, la química les ha asignado nombres y los ha organizado en los grupos que vamos a ver a continuación. En esta sesión aprenderemos lo que son los óxidos. Los óxidos en general están conformados por un metal más oxígeno. A este tipo de óxidos también los conocemos como óxidos básicos u óxidos metálicos, precisamente porque están formados por metales más oxígeno. Vean, aquí tenemos algunos ejemplos. El sodio, como recordarán, es un metal, sodio y oxígeno. El calcio también es un metal, calcio y oxígeno. Entonces aquí podemos decir que hay un óxido de sodio y aquí hay un óxido de calcio. Pues bien, continuemos con la escritura de las fórmulas. Para escribir correctamente las fórmulas de un óxido, primero debemos anotar siempre al catión, que en este caso recuerda que el catión es el metal. Después al anión, en este caso el anión será el oxígeno, metal, oxígeno. Para escribir la fórmula, primero el catión y luego el anión. Después tenemos que buscar los números de oxidación de cada uno de ellos. Esta X representa el número de oxidación del metal y este 2 representa el número de oxidación del oxígeno. Para esta finalidad vamos a omitir los signos. Sabemos que el número de oxidación del oxígeno es 2 menos, pero para poder escribir correctamente las fórmulas vamos a omitir el signo y solamente vamos a poner el número 2. Ya que tenemos los números de oxidación, estos se van a intercambiar. Esta X de aquí del metal va a pasar como subíndice del oxígeno y este 2, que era del oxígeno, va a pasar como subíndice del metal. Vean, se van a cruzar para poder determinar cuántos átomos de cada uno de los elementos hay aquí. Aquí tenemos el ejemplo que veíamos al principio, es decir, el del óxido de sodio. El sodio es el metal, aquí está el metal sodio y aquí está combinado con oxígeno. Este es el óxido de sodio. Recuerda, óxido porque es metal con oxígeno. Números de oxidación. El sodio se encuentra en la familia 1, entonces tiene un número de oxidación 1 positivo. El oxígeno está en la familia 16, entonces tiene un número de oxidación 2 menos. Hacemos un intercambio de estos números de oxidación y el 2 del oxígeno pasa al sodio, el 1 del sodio pasa al oxígeno. Observa, aquí ya tenemos la fórmula, son 2 átomos de sodio por 1 de oxígeno. Ahí está la fórmula correcta, solo intercambiamos. Te preguntarás por qué no puse el 1. El 1 se omite, no se pone, se sobreentiende que es un solo átomo. Y si tú ves atrás las estructuras que teníamos aquí, el óxido de sodio estaba formado de esa forma, 2 átomos de sodio y 1 de oxígeno. Veamos otros ejemplos. Aquí tenemos otros ejemplos, tenemos el litio, que su número de oxidación es 1 más, el oxígeno 2 menos, los intercambiamos y el 2 del oxígeno ahora es del litio y el oxígeno queda con 1, un átomo. En el caso del que tengan, ¿verdad?, el mismo número de oxidación, aquí es 2 menos 2, se van a simplificar porque, bueno, la relación sería como 1 a 1. En este caso, si tenemos 2 y 2, dividimos entre 2 y nos queda 1 a 1. Se eliminan los subíndices, solamente dejamos los 2 elementos porque tienen el mismo número de oxidación. Aquí tenemos el aluminio con más 3, el oxígeno con menos 2, el 3 pasa al oxígeno, vean, y el 2 queda con el aluminio, aquí se ve perfectamente. Por ejemplo, en este caso, el molibdeno está actuando con un número de oxidación 6 positivo y el oxígeno 2.
los intercambiamos y ahora el molibdeno tiene 2 y el oxígeno 6. Pero esto lo podemos simplificar. Acuérdate, en matemáticas, simplificar significa dividir entre un mismo número para poder hacer más chiquitas las cantidades. En este caso podemos dividir entre un común múltiplo que sería entre 2, el 2 entre 2 es 1, el 6 entre 2, es 3. Ahí está simplificado. Dice aquí la nota, cuando los subíndices son pares, simplificamos. Vamos a continuar hacia adelante. Bien, los nombres de los óxidos a veces pueden cambiar. Normalmente decimos óxido de sodio, óxido de aluminio, pero existen algunos elementos que tienen varios números de oxidación. Por ejemplo, el hierro puede tener más 2 o puede tener más 3. En ese caso, por ejemplo aquí, en caso de que sea más 2, la fórmula sería Fe1 con O1. ¿Por qué? Porque los dos quedarían con el mismo número, la misma cantidad. Este es el óxido ferroso. Y en este caso, cuando tenemos 3 oxígenos, porque el número de oxidación del hierro es 3, sería óxido férrico. Recuerda, aquí el número de oxidación del oxígeno, del hierro es 2 y aquí es 3, ¿verdad? Eso se traduce en que aquí hay un oxígeno y aquí hay 3. El que tenga menor número de oxígenos tendrá la terminación oso. El que tenga el mayor número de oxígenos tendrá la terminación I. Bien, pasemos ahora al otro grupo, que es el de los anhídridos u óxidos ácidos. También son óxidos, pero estos no van a ser básicos, van a ser ácidos. Estos están conformados por oxígeno también, pero en esta ocasión con un no metal, ¿verdad? Entonces, tenemos que E puede ser metal o puede ser no metal. Si E es metal, entonces tenemos que es un ácido, aquí está equivocado, es un óxido básico. Y si E es no metal, entonces es un anhídrido, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la representación. Un anhídrido es un no metal con oxígeno. Recuerda, nuevamente, para escribir la fórmula, intercambiamos los números de oxidación y así nos quedan los subíndices correctos. Recuerda, el subíndice es el número pequeñito que te va a decir el número de átomos que hay de cada uno de los elementos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos que los óxidos no metálicos o anhídridos están conformados por oxígeno y un no metal, que normalmente son no halógenos. Aquí tenemos un claro ejemplo que es el carbono con oxígeno. Aquí está el carbono con un número de oxidación más 4 y el oxígeno con un número de oxidación menos 2. Se intercambian, ¿verdad? El 2 pasa a formar parte del carbono y el 4 al oxígeno. Pero como son pares, ¿verdad? Vamos a simplificar dividiendo entre 2. El 2 entre 2 me da un total de un átomo de carbono y el 4 entre 2 pues me da 2. ¿Verdad? Aquí estamos ya simplificando. Esto se llama dióxido de carbono porque estoy utilizando 2 oxígenos, pero también lo conocemos como anhídrido carbónico. Recuerda que tenemos el nombre anhídrido porque son anhídridos. Los anhídridos son no metal con oxígeno. Bueno, para terminar, nos resta solamente ver otro grupo que serían los hidróxidos, ¿verdad? También se conocen como bases. Un hidróxido, ¿verdad? Lo vamos a reconocer por la presencia de este grupo o de este radical. Un radical, chicos, es un conjunto de átomos, ¿verdad? Que actúan como si fuera un solo elemento.
Es decir, no cambian en una reacción química. Además, conservan su propio número de oxidación, o sea, tienen un número de oxidación en general. Este es un radical porque eso está conformado por dos átomos, oxígeno e hidrógeno, y se llama hidróxido, y es un anión que tiene carga -1, ¿verdad? Un hidróxido, ¿verdad? Normalmente está conformado por un metal y el radical hidróxido. El metal aquí puede tener un número de oxidación, recuerda 1, 2 o 3, y el hidróxido 1. Entonces intercambiamos los números de oxidación y con eso ya nos quedaría la fórmula. Vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos al hidróxido de sodio, ¿verdad? Hidróxido de sodio. Porque aquí está el radical hidróxido con el metal sodio, hidróxido de sodio. Aunque aquí hay un error también, ¿verdad? Porque dice potasio, pero en realidad es sodio. El hidróxido de potasio es igual, solamente que aquí tendríamos una K, porque sería el potasio. Aquí tenemos al hidróxido de níquel. El níquel tiene un número de oxidación 2 y este 2 pasa a formar parte del hidróxido. Aquí cuando el níquel tiene número de oxidación 3, entonces lo ponemos aquí abajo. Aquí cuando el número de oxidación es menor, sería hidróxido niqueloso, y cuando es mayor, níquel. Eso es todo, chicos. Espero que con los ejercicios que veamos en clase, esto nos quede un poquito más claro. Esta es solamente la primera parte de los grupos que vamos a ver de elementos o de sustancias, más bien de sustancias o compuestos químicos. Que tengan bonita tarde. Hasta pronto.